están? Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo experiencia en el monte. Lo que Jesús ha hecho en el corazón de muchas personas y que significan mucho. Porque Jesús es amor, es bondad, es misericordia, es transformación, es sanidad. Hoy tenemos una grata visita. Gracias. La visita de Natalia Sánchez, casada con Carlos Alberto, con un hijo llamado Samuel. Y bueno, ella va a compartirnos su testimonio personal, cómo conoció a Cristo y realmente cómo ha sido su vida. Natalia, ¿hace cuánto conoces a Cristo? Bueno, yo conozco a Cristo hace aproximadamente 30 años. Jovencita, aproximadamente de 10 años, mi tío me llevó a un grupo de oración. En ese momento estaban hablando en lenguas y había alguien que tenía el don de poder traducir las lenguas y estaban diciendo que oráramos al Señor y en ese momento oré al Señor y cuando estaba orando en la intimidad el Señor a través del don de lenguas dijo que había una niña que estaba entregándome el corazón y en ese momento conocí y sentí la presencia del Espíritu Santo y que estaba hablando de mí en ese momento. ¿Te quebrantaste, lloraste o qué sentiste? Me dio mucho escalofrío, era muy niña, no entendía qué era lo que realmente ¿Qué edad estaba... tenías? ¿Qué edad tenías? 10 años aproximadamente. 10 años, sí. Eres una niña, claro. Sí, no entendía lo que estaba sucediendo en ese entonces. Un tío fue el que me llevó a ese grupo de oración, pero sentí la presencia del Señor en ese momento y fue muy especial para mí. Qué maravilla. ¿Y cómo fue caminando tu vida? ¿Empezaste a asistir a la iglesia, a leer la Biblia o simplemente fue ese momento? ¿Y qué pasó con tu vida después de eso? Bueno, posteriormente por alguna razón me aparté de los pasos del Señor. Seguí mi vida hasta los 18 años. A los 18 años me fui del país, me fui para Estados Unidos y pasaron muchísimos años hasta que aproximadamente en el 2006, ya tenía aproximadamente 26 años, alguien me invitó a compartir en una iglesia cristiana en Washington y fui a esta iglesia y por segunda vez el Señor tocó a mi puerta. Ya habían pasado muchas experiencias, muchas muy duras, desde los 10 años hasta los 26 años. ¿Puedes contar algunas de esas experiencias duras? Dijiste más o menos, llegaste a Estados Unidos a los 18. Correcto. Y de los 18 a los 26, que volviste a la iglesia. Bueno. ¿Qué sufriste? ¿Qué viviste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Estabas apartada del Señor? Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, desde pequeña, por alguna razón, muchas personas que conocemos ya el camino del Señor, desde pequeña sentía que había una rebeldía en mí, ya sea por las cadenas que uno trae, por la familia en la que se cría, y venía con una rebeldía desde los 10 años, desde muy jovencita, y a los 18 años pues no quería que me mantuvieran y decidí irme para Estados Unidos y pues recibí el apoyo de mis padres, me fui para Estados Unidos y empecé a experimentar la libertad en nuestras manos. No tenía papá, no tenía mamá alrededor, podía disfrutar libremente y empecé a tomar decisiones equivocadas, a salir de noche, a tomar mucho licor. Conocí personas, tuve desilusiones,
en mí entró una sed de venganza en medio de esas desilusiones. Caí muy bajo como mujer. Fueron muchas experiencias difíciles que pasé desde los aproximadamente desde los... Yo llegué a Estados Unidos a los 18 años y de los 20 años hasta los 26 años pues estuve rodando de persona en persona, experimentando situaciones. O sea, lo que los muchachos ahora llaman rumbear. O sea, te empezaste a beber, a andar tomando, dices, sí. Y además también pues con la desilusión de los hombres. Cuando te dices caíste muy bajo, te refieres pues a muchas experiencias de rumbear y todo ese tipo de cosas. Correcto. Sí, yo tuve dentro de las relaciones que tuve a mis 19, 20 años que estuve en Estados Unidos, si bien era una persona muy trabajadora, de hecho con trabajo compulsivo, igual pues cuando llegaban las horas de la noche pues era una mujer de rumba, de parranda, y tuve una desilusión a los 21 años aproximadamente y dije que no me iba a hacer ningún otro hombre daño y empecé a tomar diferentes decisiones, empecé a salir con otras personas y pues en medio de eso en mi vida llegó una oscuridad hasta el 2006, 2007 que entré a un hospital psiquiátrico. O sea, empezaste a vivir unos excesos y trabajo en exceso, ansiedad, y salías después de trabajar sin descanso a rumbear y tal. ¿Y entraste a un hospital psiquiátrico? Sí, aproximadamente en el 2007 llegué yo vivía en Washington, en ese tiempo tenía una pareja estable, pero yo no me había alejado de las cosas del mundo. Él de una u otra forma me invitó a la iglesia, pero fuimos y nunca continuamos en esta iglesia. Y en el 2007 aproximadamente tuve algo espiritual en el mundo que yo estaba viviendo, de tal manera que me quedé en una oscuridad de 2 meses. Estuve completamente ida del mundo por 2 meses. De hecho, mi madre me acompañó durante estos 2 meses en Nueva York. A ella le tocó viajar a acompañarme y posterior, a través de una oración de una enfermera cristiana, volví en sí. Y cuando volví... O sea, tuviste una especie de, algunos le llaman ausencia en psicología, ¿cierto? Como una especie de la realidad, fuera de la realidad, 2 meses más o menos. Aproximadamente. Wow, tremendo. 2 meses tremendo. En episodios muy duros, más duro para mi familia, porque yo Verte estaba... así, claro. Correcto, yo estaba inconsciente en esos tiempos, pero pues mis amigos y mi familia experimentaron un dolor muy tremendo. Me llevaron a todas las iglesias para que oraran por mí, para claro. salir de este proceso. Y bueno, finalmente la misericordia de Dios de nuevo ya había tocado mi corazón a los 10 años. Posterior, a los 26 años me había vuelto a llamar a que conociera de él. Igual la rebeldía, la desobediencia hizo que me volviera a alejar hasta que llegué a un pozo muy profundo, muy oscuro. Llegué a ese pozo oscuro y el Señor siguió teniendo misericordia, su favor en mí, y volvió a tocarme y a sacarme de ahí. Desde ahí empecé a pensar cuál es el propósito que tú tienes para mí, que no haces sino buscarme, tocarme la puerta, volver a llamarme, sacarme de la oscuridad, traerme de nuevo a tus pies. ¿Qué año más o menos fue eso? Eso 2006, fue en el 2007. 2007 es cuando el Señor me... O sea, ese es como el punto de quiebre, ¿no? Ese fue el más duro. El haber entrado al hospital psiquiátrico. Sí, ¿no? Sí, ese... ¿Te dijeron alguna enfermedad?
Los episodios míos eran bastante complejos para entender en la medicina porque se generaron un sinfín de espíritus negativos dentro de mí, voces negativas. O sea, esos en psicología son episodios psicóticos, ¿no? En psicología. Estudios psicóticos. Claro. No lo declararon esquizofrenia en el 2007 porque decían que para la esquizofrenia tuve que haber empezado desde muy joven con ese tipo de episodios y antes de salir del hospital pues finalmente dijeron que era bipolaridad. Claro, te dijeron que eras bipolar. Exacto. Y bueno, finalmente eso fue lo que usó el Señor como para Revolcarme. mover tu corazón, sí. Para sacarte de ese ritmo en que ibas. Sí. Y de esa rebeldía, porque es interesante, ¿no? A los 10 años ya el Señor te había escogido, Sí. te había llamado, te había llamado. ¿Qué sigue después de todo eso? Bueno, me dio mucho susto. Claro. De hecho, me alejé de la iglesia cristiana por un tiempo, no sabía por qué me había pasado esas experiencias. Me alejé por un tiempo, consulté en ese tiempo hasta padres, me dijeron que cuando uno entra en tanta desobediencia, llega un momento en que la desobediencia se apodera de uno, ¿cierto? Finalmente, seguí con mi vida, era muy trabajadora, seguí con mi vida y en Estados Unidos me casé por la iglesia civil, perdón, por el Estado, me casé, no funcionó la relación, yo seguía en el mundo, no seguía cerca del Señor y aproximadamente después de la separación que tuve con esa persona que me casé, en el 2010 estaba yo decidida a irme más para el mundo y a conocer y disfrutar la vida y no importarme nada más que disfrutar y no enamorarme y no conocer a nadie más. Y el día que estaba convencida de que iba a dar ese paso, el Señor me presentó a mi esposo, Carlos Alberto Leal. En mi celular lo grabé, Dios me ama. Dios me ama tanto que me regala un hombre tan bueno, tan agradable a sus ojos. Y en el 2010 el favor de Dios se derramó en mí. Mi amor por el Señor, pues el Señor nos ama primero y mi amor pues por el Señor empezó a derramarse. En el 2010 empezamos a orar rápidamente, ya queríamos estar juntos, queríamos la bendición de un hijo y fueron 8 meses de oración, en los 2 desde que nos conocimos y a los 8 meses el Señor 2 días antes de mi cumpleaños me premió con la noticia de que iba a ser mamá, la mamá de Samuel. ¡Qué maravilla! Nadie creía que Natalia, que yo me merecía un hombre como mi esposo. Nadie creía de pronto que el Señor me premiara con Samuel, pero así es la misericordia del Señor. Cuando nos escoge, cuando nos llama, Él dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y yo me aferro a esa misericordia. El Señor me regala a mi esposo en el 2010, nos casamos por la iglesia civil, perdón, por el Estado civil en el 2010. En el 2011 nace un milagro, mi hijo es realmente un milagro. Yo tuve también unos procesos complejos con mi hijo. ¡Qué maravilla! ¿Desde ahí comenzaste a caminar ya con el Señor? Sí. Fuertemente. Sí, en el 2010. ¿Sigues en Estados Unidos o cuándo llegas a Colombia? Bueno, antes de que naciera mi hijo, y quiero contar esta experiencia porque yo digo que el Señor me ha bendecido una y otra vez. En el 2010 yo quedé embarazada 8 meses después de orar por nuestro bebé. Tuve
placenta previa y basa previa. La basa son unos vasitos que van ligados al bebé y que en 5 segundos se puede desangrar. Wow. Y en algún momento tuve una experiencia muy fuerte donde sangré muchísimo y estábamos en casa. Yo estuve 2 meses hospitalizada antes de que naciera mi bebé, pero los médicos me dijeron: tu bebé se desangra en 5 segundos. Entonces, en ese momento, con nuestra fe, le dijimos al doctor: no estamos en manos de los médicos, estamos en manos de Dios. Qué maravilla. Yo creo que es mejor irnos a casa y estar en casa. Y en casa, cuando me mandan a casa, sangro mucho y logramos salir del apartamento. Estaba sangrando mucho, no sabíamos si era de la placenta previa o de la basa previa, y si era de la basa el bebé se había desangrado. Y en el camino, con los bomberos que nos ayudaron hasta llegar al hospital, iba yo en el carro y le dije al Señor: Señor, es tuyo, te lo entrego. Yo ya había tenido una pérdida años atrás, te lo entrego, Señor. Y le entregué a mi hijo, que es de él, finalmente, y el Señor me bendijo permitiendo que Samuel naciera. Qué maravilla. Y fue muy hermoso. Mi esposo trabajaba, era ujier de la iglesia, allá la iglesia del Redentor, y yo empecé a hacer ujier con él dentro de la iglesia del Redentor. Y posterior empezamos a orar al Señor para que nos regresara a Colombia. Y el Señor nos concedió el favor de regresarnos a Colombia, porque ya para ser mamá en un país extranjero, sin tu familia alrededor, papá, mamá, tíos, pues se vuelve muy complejo. Me estaba tocando trabajar muy duro, a mi esposo muy duro, mi hijo de 9 meses, me tocaba llevarlo de un lugar al otro para que me lo cuidaran, yo ir a trabajar, y finalmente el Señor nos premió con el regreso a Colombia con nuestra familia. Qué maravilla. ¿Llegas a qué años a Colombia? En el 2011. En el 2011 llegas. ¿Sigues en el camino del Señor? ¿Sigues en la fe? ¿Tuviste la experiencia de viajar a Israel también, no? Sí, Fuimos juntos. Sí, correcto. ¿Viste con quiénes? Con mi esposo y con mi hijo, con mi papá y mi mamá. Sí, muy especiales. Tu papá y tu mamá realmente son Gracias. realmente muy, muy especiales. Disfrutamos ese mucho tiempo del Señor, y tu matrimonio lo hicimos, ¿dónde fue? En la iglesia de Caná de Galilea. En Caná de Galilea. O sea, también eso te lo concedió el Señor, sí. Celebrar tu matrimonio cristiano en Caná de Galilea. Sí, fue recuerdo que fue una experiencia el favor sobrenatural también. Así es, el favor de Dios en nuestras vidas ha sido muy grande. En el 2011 regresamos a Colombia, oramos mucho para llegar a una iglesia. Lo más importante era no perder el camino, porque sabíamos, claro, no dejarte de congregar. Sabíamos que perdemos el camino y lo perdemos todo. Entonces llegamos a una iglesia, llegamos a varias iglesias y finalmente llegamos a una, pero era entrada por salida. Íbamos los domingos, presenciábamos el servicio, salíamos y seguíamos con nuestras vidas. Empecé a trabajar bastante. Teníamos que viajar a municipios, yo tenía que dejar a mi esposo solo, a mi hijo solo, y cuando menos pensé me distraje del camino del Señor. Aproximadamente en el 2015 tengo una desconexión tremenda y empiezo de nuevo en las cosas del mundo, aún pues estando en mi matrimonio. Un día mi esposo decide irse de la casa y estuvo una semana por fuera en su camioneta orando, sin parar de doblar rodillas por su familia, por su hogar. Y finalmente eso generó un sacudón. El Señor en su misericordia me ponía personas, que una de ellas me regaló la palabra de Dios,
y me empezó a tocar otra vez la puerta. Yo digo que en esta vez usó a mi esposo doblando sus rodillas y yo en el 2017, hace 2 años y medio aproximadamente, me mandaron la dirección de la iglesia, de esta iglesia, Monte del Rey, y ese día caí derretida, arrodillada y pidiéndole al Señor que no me volviera a permitir apartarme de Él, que yo conocía el mundo sin Él y el mundo con Él. Y volví hace 2 años y medio a estar a los pies de Cristo. Y en estos 2 años y medio que vamos a Jerusalén y te casas en Caná de Galilea. Sí. Tremendo, tremendo. Has tenido una experiencia hermosa con el Señor y bueno, todo lo ha usado Dios para tu crecimiento, para fortalecer todo en tu vida, ¿no? Para fortalecer todo en tu vida. ¿Qué enseñarías tú de tu vida a mí y a todos? ¿Qué te gustaría dejarnos como semilla de esa niña de 10 años que fue pasando tantas cosas y en el momento en que te encuentras donde nos puedes enseñar muchas cosas porque has vivido cosas con Dios muy profundas, con tu propia enfermedad, enfrentarla, que son cosas no fáciles, ¿no? Sé, porque yo soy psicólogo y sé que superar eso no es fácil y conocerte este tiempo, pues sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. ¿Qué mensaje dejarías tú? Bueno, yo creo que el más importante es no apartarnos de Dios, por ningún motivo apartarnos de Dios. En la palabra dice de que a tus niños enséñales desde pequeños y a los padres les diría desde pequeño pongamos a nuestros hijos en su camino sin dudar. Acompañémosles, hablemosles de Dios constantemente, que ellos desde muy pequeños estén en los caminos del Señor. Jesús se resume en amor. Y es muy importante la obediencia. También en la palabra, pues estos 2 años y medio para mí han sido de ya no de solamente entrar a la iglesia y a disfrutar de un servicio y estar en una alabanza, sino de conocer la palabra del Señor, conocer su palabra y en ese conocimiento de la palabra mi retroalimentación a todos los que tienen ausencias por su crianza o los que vengan de cadenas de otras generaciones o los que por alguna razón vivieron situaciones del mundo, que conozcan del Señor, que busquen la palabra de Dios. La palabra de Dios sana, va limpiando toda nuestra niñez, toda nuestra vida, todas nuestras experiencias. Entonces, sobre todo, pues a los padres, mantener a los niños en el camino de Dios, a los que sienten cualquier temor del mundo, y ir a buscar la palabra de Dios, que ahí tenemos los pasos perfectos para estar en una limpieza, en una sanidad, ir limpiando. Si ya vivimos el mundo como yo lo experimenté, recuperarnos, limpiarnos, renovarnos, porque eso es lo que hace el Señor finalmente en nosotros, renovarnos. Pero si somos padres y tenemos unos chiquitos, pues poderlos encaminar en ese camino del Señor. Qué hermoso. Gracias. Muy lindo tu testimonio. La vida de Natalia nos enseña de que esa es la vida del cristiano muchas veces, ¿cierto? Dios nos ha escogido seguramente para ti que estás pasando alguno de esos momentos, estás o en tu adolescencia, has abandonado la iglesia, el mundo ha absorbido muchas cosas o aún estés padeciendo alguna enfermedad mental, ¿verdad? Ansiedad, angustia, depresión, incluso bipolaridad, como nos contó Natalia. Ver que el Señor nos rescata, que nos escoge
y que Él empieza a transformar nuestro corazón. He podido conocer a Natalia, a Carlos Alberto, a Samuel, a sus padres, y lo que Dios ha hecho es muy grande realmente. Ver a Natalia compartiendo con nosotros es ver la gloria de Dios y lo que Jesús hace en el corazón de nosotros. Así que es una invitación, voy a invitar a que oremos y a que mucha gente que esté padeciendo, sufriendo alguna angustia, acude al Señor. Nosotros vamos a orar. Dios va a tocar tu corazón y va a rescatarte y va a traerte de nuevo a su camino y a su redil finalmente, ¿no? Que es la iglesia. Padre, muchas gracias por las cosas hermosas que hace en la vida de nosotros. Cada vida es una historia y cada historia nos enseña que estás acompañándonos ahí como el padre a sus hijos y como el pastor a sus ovejas. Has cuidado de tu sierva, has traído sanidad sobre ella y trae sanidad sobre las personas que nos están viendo. Sana muchos corazones, restaura a los que se han perdido, trae con tu amor a la oveja abatida y rescata. Por ellos te pedimos y que traiga sanidad sobre sus vidas y una nueva forma de ver el mundo para muchos, sabiendo que tú eres la luz y que nos saca de las tinieblas. Amén. 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 Bueno, jóvenes, muchas gracias. Gracias. Y que sea muy edificante esto. Gracias, Natalia. Gracias, pastor. Te bendiga. Amén.